Bien, muy buenas tardes, estudiantes. Qué pena por la demora. Bueno, es que estaba solucionando el tema para poder grabar para los estudiantes que no pudieron asistir. Bueno, vamos a trabajar un rato hasta las 6:15. Voy a mirar en la medida de las posibilidades si pues todos los jueves de 5 a 6:15 pues trabajamos los diferentes cursos que tengo, digamos, asignados ahí en la universidad. Bueno, digamos, lo que vamos a trabajar hoy es transversal a todas las físicas. Vamos a mirar algunos elementos que son esenciales y básicos para lo que es sobre todo el manejo de cantidades y representación de cantidades de valores numéricos, ¿de acuerdo? Me confirman por favor si me están escuchando y si están, bueno, viendo la pantalla. Yo sé Sí, que solo están viendo la llamada, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ahora te sí, les solo la llamada. voy a, creo que esto me permite compartir, espero que sí. Sí. Bueno, ahora sí está activando un programita que se llama OBS para poderles mostrar. Eh, Voy a pedirle el favor. Doris está conectada, ¿cierto? Doris Bosa, ¿está escuchándome? ¿Quién de ustedes puede, digamos, tiene la disponibilidad de, digamos, de aceptar la que si un estudiante solicitas eso, ustedes lo permitan? Digamos, porque es que cuando, bueno, no, hagámosle, no me complique, me lo hago yo por acá. Bueno, entonces mira, muchachos, vamos a mirar el tema de lo que son presaberes, ¿listo? Vamos a mirar lo que son presaberes en general en física. Pues ahí uno lo mira en física mecánica, pero yo sé que es necesario que lo revisemos en todos los cursos. Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros para manejar lo que es física? Lo que es la notación científica, lo que son las conversiones de unidades. Digamos, eso es muy puntual de ciencias naturales, pero digamos, y ya muy de matemáticas, que también lo utilizamos dentro de los cursos, es lo que tiene que ver con las razones trigonométricas y fórmula cuadrática. Hoy vamos a mirar hasta donde nos alcance el tiempo hasta las 6:15, porque a las 6:15 tengo otra reunión. La idea era que trabajáramos una horita, pero bueno, por la situación que se presentó, se demoró un poco. Sin embargo, espero que ya las próximas reuniones sí podamos trabajar una horita completa. Si no alcanzamos a ver toda la temática, pues hacemos un corte y ahí donde terminemos a las 6:15 y continuamos. Sí, ya toca la otra semana porque ya mañana también tengo otra clase virtual. Entonces yo creería que tal vez el martes podría ser. Yo igual les confirmo por el grupo. Bueno, de notación científica, digamos, tener en cuenta que la notación científica, nosotros en ciencias naturales vamos a representar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces, para la representación de las cantidades muy grandes y muy pequeñas existe una notación que se llama la notación científica, que consiste en la representación de número multiplicado por potencias de base 10. Una potencia de base 10 pues es un número 10 que tiene un exponente. Ese exponente puede ser positivo, puede ser negativo. Si ese exponente es positivo, quiere decir que el número es grande. Si ese exponente es negativo, quiere decir que el número es pequeño. Entonces la idea es que nosotros aprendamos a identificar ese tipo de expresiones y a manipularlas y a hacer operaciones con ellas, porque es muy frecuente dentro del curso, y cuando hago el curso ahora en forma genérica, llámese física 1, física 2, física 3 o física 4, que encontremos ese tipo de notaciones, ese tipo de expresiones, bueno, ese tipo de números. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es la notación científica. Fíjense ustedes que acá en esta notación científica tenemos aquí bases. Mire que todas las bases son 10, ¿cierto? Pero los exponentes cambian. Vamos a mirar primero para la parte positiva. Noten ustedes algo particular. Si nosotros miramos el exponente y contamos la cantidad de ceros que tiene su representación en base 10, entonces nos damos cuenta que son iguales. 10 a la 1 tiene un 0, es un 1 con un 0. 10 a la 2 es un 1 con 2 ceros. 10 a la 3 es un 1 con 3 ceros, o sea 1000. 10 a la 6 es un 1 con 6 ceros, es decir, un millón. Y 10 a la 9 es un 1 con 9 ceros, ¿cierto? Es decir, 1000 millones.
Entonces hay una fácil relación entre el exponente y la cantidad de ceros que tiene una potencia de 10 cuando el exponente es positivo. Entonces, por ejemplo, si me dicen 10 a la 4 es un 1 con 1, 2, 3 y 4 ceros. Y así sucesivamente. ¿Entendía esta partecita de la relación entre este exponente y la cantidad de ceros? Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora, cuando vamos a mirar ahora el tema cuando el exponente es negativo. Cuando el exponente es negativo también hay una relación directa con el 1 y la cantidad de ceros, pero la diferencia es la siguiente, muchachos. La diferencia es que cuando yo tengo una potencia de 10 con exponente negativo, al ser negativo quiere decir que es un número pequeño, menor que 1. Entonces quiere decir que ese 1 que está aquí lo voy a dividir por una potencia de 10 que tenga igual cantidad de ceros que este exponente. Aquí hay, digamos, este menos hace referencia a esta división como tal. Y este 1 me va a decir la cantidad de ceros por lo cual yo voy a dividir ese 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo 10 a la menos 2, este menos hace referencia a que es un 1 dividido por una potencia de 10. Y este 2 me va a decir la cantidad de ceros que lleva esa potencia de 10. En este caso, 2. Por eso es que acá en este ejemplo, el que está ahí escrito donde dice 10 a la menos 3 es 1 dividido por una potencia de 10 que tiene 1, 2 y 3 ceros. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 10 a la 5, a la menos 5 será 1 dividido por una potencia de 10 que tenga 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Entendido, digamos, ese criterio? ¿Hasta Sí, ahí? señor. Listo, perfecto. Ahora, ya lo otro pues es hacer la operación. Ya cuando dividimos 1 entre 10, entonces cuando usted divide 1 entre 10, quiere decir que lo que usted va a hacer o está haciendo es, va a coger, escuchen bien, va a coger ese 1 en un entero cuando los enteros tienen la característica de que no se les escribe una coma. Esa coma indica en los decimales que a la derecha de esa coma empieza la parte decimal del número y a la izquierda se escribe la parte entera. En los enteros no se escribe coma, pero esa coma sabemos nosotros que debe ir aquí, acá debe ir la coma, ¿vale? O sea, entonces lo primero que hacemos es imaginarnos la coma. Entonces, ¿cómo vamos a escribir este número? Aquí está escrito como una fracción, como una división entre 1 y una potencia de 10. Pero vamos a escribir como potencia, como una en notación decimal o en base 10. Nuestro sistema de numeración está en base 10. ¿Por qué se llama base 10? Porque son 10 los dígitos que utilizamos para escribir cualquier número. Entonces, cuando vivimos por una potencia de 10, lo que se hace es correr la coma hacia la izquierda tantas veces como ceros tenga la potencia de 10. Entonces, si la coma está acá, aquí a la derecha del 1, al correrla una posición a la izquierda, ahora va a pasar aquí. Voy a escribirla en color rojo para ver la diferencia entre una y otra. En color azul es donde estaba inicialmente la coma, en color rojo es donde queda después de hacerla, de dividirla por 10. Entonces queda la expresión, voy a escribirla aquí arribita, queda la expresión coma 1, pero esa expresión como tal no existe, entonces tengo que agregarle aquí un cerito para que tenga sentido lo que estoy escribiendo. Eso quiere decir que 1 dividido entre 10 es lo mismo que decir 0,1. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí que hay un poquito más de espacio. 10 a la menos 2. Entonces les dije que esto es una división entre 1 y una potencia de 10 que tiene 2 ceros. Ahora cuando hago la división, la misma mecánica. Aquí está la coma y entonces ahora ya no la voy a correr una posición, sino 2 posiciones porque son 2 los ceros que tiene el número 100. Entonces cuando lo corra una posición, aquí va una posición, un cerito, pero me falta correrlo otro cerito. Entonces 2 posiciones, ahí está. Entonces vamos a colocar la coma en color rojo donde va a quedar la coma finalmente, ¿cierto? Y ahora debo terminar de escribir el número. Entonces, ¿cuál es ese número? Aquí debo agregar en este espacio que quedó un 0 y aquí voy a agregar el 0 para que tenga sentido el número que escribo. Ahora, ¿cuáles fueron las 2 posiciones que se corrieron? Mira, tal vez no las vemos, pero ubiquemos esta coma y contamos. Mira, una posición, el número es una posición y este otro 0 son las 2 posiciones que debí haber corrido porque este 1 sobre 100 tenía 2 ceros. Siguiente y último ejemplo.
1 elevado a la menos 3, entonces es un 1 sobre 1000. Quiere decir que esa coma la tengo que correr 3 posiciones. 1, 2, aquí 2, 3. Ahí están las 3 posiciones, 1, 2, 3. Y ahora, pues como 001, así como está escrito, es lo mío que escribir 1, tengo que indicar que eso es un número pequeñito. Entonces por eso tengo que agregarle aquí esta comita y aquí este 0. O sea que 1 a la menos 3, 1 sobre 1000 y 0,001 es exactamente el mismo número. Otra forma de verlo es simplemente, mira, si yo tengo por ejemplo 10 a la menos 4, entonces vamos a escribir 0, y vamos a colocar 4 posiciones después de esta coma. Mira. Una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones. Sabemos que la última, aquí está la de la derecha, es un 1 y agregamos 3 ceritos. Con esta lógica, esta última forma en que les escribí, ¿qué número, cómo se escribiría 10 a la menos 5 en notación decimal? 0, ¿qué? 0,0001. ¿Cuántos ceros? 0, Son 0, 4 ceros. 4 4 ceros y ceros. el 1. Perfecto, listo, ya comprendimos eso. Perfecto. Bien, sigamos. Ahora, resulta que es muy tedioso escribir 10, 3 ceros, 6 ceros, 9 ceros, 12 ceros. Bueno, entonces es tedioso y o sea, visualmente no es, digamos, no es práctico. Entonces, hay una tabla que se llama la tabla de los múltiplos de las potencias de 10, que me relaciona esas potencias de 10 con unas letras, y esas letras tienen un nombre. Entonces, esos nombres son los que aparecen en esa tabla: deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, etza. Yo sé que ustedes lo han escuchado, muchos de ellos lo han escuchado. Tal vez uno de los más frecuentes que escuchamos o hemos escuchado es el de kilo. Cuando vamos a la tienda y vamos a comprar algún grano, regáleme un kilogramo de azúcar, arroz. Si vamos a comprar de pronto carne, 1 kilogramo de carne. Ya hoy en día, antes, bueno, hace mucho rato, ¿sí? Acá pues hay muchos muchachos, hay muchas personas jóvenes. Entonces antes las cosas uno las compraba, las frutas las compraba por docenas. Dame una docena de naranjas, una docena de limones, una docena de tomates de árbol, de lo que sea. Ahora hoy en día ya digamos todo se está vendiendo es por gramaje. Entonces ya 1 kilogramo de naranjas, 1 kilogramo de limones y así sucesivamente. Entonces digamos tal vez esa puede ser el prefijo más común. Entonces cuando a mí me dicen kilo, ese kilo tiene un significado numérico, y su significado numérico que es una potencia 10 a la 3, pero yo ya sé que 10 a la 3 significa 1000. Y hay otros, deca, que es 10 a la 1, hecto, que es 10 a la 2, mega, que es un prefijo ya que sea, digamos, últimamente hemos escuchado en diferentes tipos de dispositivos, tera también, peta, etza, sobre todo en lo que son dispositivos de almacenamiento de información. Entonces cuando vemos esas palabritas, quiere decir que esas palabritas están ahí tienen una razón de ser, y la razón de ser es que está representando una potencia de 10. Ahora, si es cualquiera de estas, es un valor grande, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene en este recuadro un ejemplito que me dice, acá cuando lo empieza a leer es 6,7, aquí no hay ninguna dificultad para leer esto, y aparece una M mayúscula. Esa M mayúscula, voy y miro acá en las tablas y me dice que esa M mayúscula se lee como mega, y entonces además que representa un 10 a la 6, pero adicional al mega, está una unidad de medida que son ¿cómo es que se lee esa unidad para los de física 4? ¿Si hay alguno? Bueno, los que me pusieron cuidado. HZ, ¿cómo se lee esa unidad de medida? Esto, profesor, es... Profesor, ¿es un hertz? Hertz, correcto, hertz, eso es un hertz. ¿Recuerdan qué unidad de frecuencia? Ya les dije la respuesta. ¿Recuerdan qué unidad de medida es? ¿Qué mide los hertz? Es la frecuencia, La profe. frecuencia, correcto, la cantidad de ciclos por unidad de tiempo.
Entonces eso me está diciendo que es 6.7 megahertz. Entonces usted podría mirar y decir, pero 6.7 es un número pequeñito. No, mentiras, es un número grande, porque es que ese m representa por un 10 a la 6. Entonces, si usted cambia este m por su notación o su expresión en potencia de 10, quiere decir que esto es multiplicarlo por 10 a la 6. Y en el momento en que usted cambie la m por su respectiva potencia de 10, ya no tienes que escribir más la m. Entonces, por eso es que acá dice que el 6.7 MHz es equivalente a 6.7 por 10 a la 6 Hz. ¿Listo? Ahora que vamos a aprovechar para recordar, bueno, eso lo vemos más adelante, para recordar qué pasa cuando multiplico potencias, números decimales por potencia de 10. Entonces es fácil, lo único que hace es que la coma digamos la coma decimal se corre a derecha tantas posiciones como ceros tenga la potencia de 10. Entonces, ya que toqué el tema, cuando digo 6.7 por 10 a la 6 Hz, quiere decir que esta coma que está aquí, la tengo que correr 7 veces. Entonces, cuando la corra acá, la coma pasaría a la derecha del 7, ya la he corrido una de las 6 posiciones que la tengo que correr. Entonces faltarían 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones más. Y entonces, como ahí no hay nada, debo agregar ceritos. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que 6.7 MHz, que son lo mismo que 6,7 por 10 a la 6 Hz, son exactamente lo mismo que 6.700.000 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que está ahí, que está haciendo un movimiento periódico, ya sea lo que sea que se esté moviendo de forma periódica, hace 6.700 oscilaciones en un solo segundo. O sea, es una frecuencia bastante amplia. Bueno, entonces, preguntas de este ejemplito, a ver. Digamos, esta es la tabla de los múltiplos con un ejemplo de los factores de multiplicación cuando son potencias de 10 positivas, números grandes. Listo, preguntas de este primer ejemplito, a ver. Profe, no entendí dónde quedó la coma. Ya la coma cuando se corre ya no desaparece, porque mira, estaba inicialmente acá entre el 6 y el 7, si la corro a la derecha va a una posición, si la corro a la otra 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones, 6 posiciones. Si yo soy, digamos, la quiero colocar, la debería colocar aquí al final. Pero no es necesario, porque como les dije, recuerden que cuando les dije ahorita hace ratico que en los enteros nosotros no escribíamos la coma, pero sabíamos que está al final del número. Entonces, como este es un entero, un número grande, no es necesario escribirlo. ¿Cuándo sí es necesario escribirlo? Cuando es un decimal o cuando es un número chiquitico, pequeño como estos de acá. Ahorita vamos a ver un ejemplo de números pequeños. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya ahora sí. Vale. Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a mirar la tabla de sus múltiplos, es decir, potencias pequeñitas. Y de estas tal vez estamos más familiarizados que con las de los múltiplos. Deci, centi, mili, esas son unidades, prefijos, de las cuales nosotros hemos escuchado con más frecuencia. El micro, el nano, cuando hablamos de nanotecnología, el pico, el femto, el ato. Y esta mira que tiene una particularidad que son todos en minúscula. En cambio, mira que en los de los prefijos, de los múltiplos, todos son en mayúscula, excepto el del kilo. Es algo curioso, no me pregunten por qué. Llevo tanto tiempo enseñando esto y siempre no me preguntaba, pero averiguar. La lógica es que todos fueran K mayúscula, pero no, hay algo particular en el kilo ahí. Debe tener su razón. Voy a averiguarlo. Pero fíjate que en los de los submúltiplos sí todos son minúsculas. Y de hecho hay una letrica ahí que no es tan familiar a nosotros, que de hecho no hace parte del alfabeto en español, del abecedario, esta, que es la letra mu, que pertenece al alfabeto griego. Pero entonces mira la particularidad es que es para representar cantidades muy chiquiticas, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, menos 3, menos 6, menos 12, menos 15, menos 18. Una pregunta, una aclaración o una observación, porque de pronto puede surgir esa duda. Algún estudiante se podría preguntar que cuál serían los prefijos para 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, 10 a la menos 7, o 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 7. La respuesta es que no hay, son esos que están ahí. Entonces cuando pasa eso,
simplemente, digamos, nos regimos con lo que esté en la tabla, con lo que ya esté definido, estandarizado. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los únicos prefijos que define, digamos, la tabla. Hay cantidades más pequeñas, 10 a la menos 21, pero pues ahí no está. Pero por ahora, en caso tal de de que lo necesitemos, pues vamos y la consultamos. Bueno, entonces quiero escucharlos, quiero escuchar a ver cómo se lee esta cantidad. Miren el número, miren la unidad y miren y la tabla, ¿no? 6,7 micro. Correcto. Micro, falta algo. Segundos. Segundos. Microsegundos. Perfecto. Segundos. Segundos, muy bien. 6,7 microsegundos. Una solicitud. No me escriban por favor segundos SEG. Esa sigla no existe. Existe la sigla S para segundos, pero SEG no. Si vamos a escribir segundos, con la letra S minúscula nomás. Otra, si vamos a escribir metros, escribamos la letra M minúscula nomás. ¿De acuerdo? No escribimos MTS o MT para metros, solo M. ¿De acuerdo? Si de pronto tenemos esa práctica o esa costumbre, vamos a eliminarla. Y vamos siempre, si escribimos segundos, solo con la S, si escribimos metros, solo con la M. Bueno, volvemos a lo que estamos trabajando hoy. 6,7 microsegundos, voy y miro la tabla, ese micro lo puedo reemplazar por 10 a la menos 6. Y efectivamente, entonces, mira que el micro lo cambio por 10 a la menos 6. Entonces, este se lee 6,7 por 10 a la menos 6 microsegundos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de correr la coma. La coma está acá, ¿sí? Entre el 6,7 y la vamos a correr 6 unidades a la izquierda, ya no a la derecha, porque ahora a la izquierda porque el exponente es negativo. Entonces aquí lo corro una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones y 6 posiciones. Acá sí o sí acá sí me toca escribir la comita, porque es un número bien pequeñito. Y colocamos los ceritos. En este caso serían 5. Cuando digo 5, son estos que coloqué aquí en las rayitas. Este no lo contamos. Ahora, para que tengamos una idea de lo que significa esto. Entonces, cuando yo digo un micro 10 a la menos 6, significa que usted tiene una unidad, la unidad de lo que sea, de lo que esté midiendo. En este caso, estamos midiendo segundo. Entonces, imagínense en un segundo. Y ese segundo lo vamos a dividir en 10 a la 6. ¿Por qué digo dividir? Acuérdense acá cuando les mostré esto, ¿no? Cuando decíamos 10 a la menos 3, era coger la unidad y dividirlo por una potencia de 10 que tuviera tantos ceros como tenía el exponente. Entonces es eso. Imagínense ustedes aquí la unidad de un segundo, vamos que esto es un segundo, y hacerle una partición de dividirlo sobre 10 a la 6, es decir, sobre 1.000.000. 1.000.000 de particiones y ese pedacito de esa millonésima partición, eso es lo que representa un micro. ¿Ya? Y así se imaginan todos los demás. Entonces, entre más negativo ese número se crezca en valor absoluto, por ejemplo, 10 a la menos 9, quiere decir que cojo esa misma unidad y la voy a dividir en 1.000.000.000 de partes, y así sucesivamente. Entonces, miren, traten, digamos, de percibir la magnitud de lo que estamos haciendo. Es una división muy, valga la redundancia, grande, en el sentido de que lo que queda es muy, muy, muy pequeñito, ¿de acuerdo? Como para tener la percepción de que realmente es una cantidad física y existe muy chiquitica y es medible, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas acá de esta, a ver. Es muy similar, sino que en lugar de correr la coma derecha, la corremos a izquierda, ¿vale? Bueno, preguntas a ver. No, creo que no. ¿Están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, entonces eso era una introducción para ingresar a la parte de notación científica. ¿Sí? Entonces, permítame un momento.
Permítame un momento. Aló. Ay, ya, espere, chao. Aló. Hola. Listo. Entonces, vamos a mirar la partecita ya, digamos, de notación científica. Bueno. A ver, pregunta hasta acá. ¿No? Bueno, creo que no. Entonces vamos a mirar dos ejemplos. Uno para escribir cantidades muy grandes y otro para escribir cantidades muy pequeñas. Entonces vamos a coger este número y vamos a escribirlo en notación científica. Vamos siempre nosotros a hacer lo siguiente. De la parte de números diferentes de 0, vamos a escribir siempre los dos primeros. ¿Vale? Los dos o los tres primeros según lo que yo les solicite. Entonces, por ejemplo, aquí en esta diapositiva vamos a escribir los tres primeros, que serían 2, 4 y 5. Si acá hubiese un número diferente de 0, aplicamos técnicas de redondeo. Recuerden que las técnicas de redondeo son, si el número es igual o mayor a 5, aumenta una unidad, o si el número es 4 o menor a 4, 3, 2, 1 o 0, lo dejo igual. En este caso pues no aplica porque el de adelante, o bueno, se aplica, el que está a la derecha del 5 es un 0, por lo tanto ese 5 queda igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar la coma después del primer número entero, que es 2, es decir, entre 2 y 4. Y vamos a empezar a contar posiciones, no ceros, sino las cantidades de posiciones, dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces quiere decir que esto es por 10 elevado a la 11 porque fueron 11 el conteo de posiciones hacia la derecha. Entonces cuando cuento a la derecha el exponente es negativo. O sea que este número y este de abajo es equivalente. Preguntas de este ejemplo. Preguntas. Mechas, denme 5 minutos. Aló, ¿hay preguntas? Preguntas de este ejemplo, a ver. No, señor. ¿No? ¿Bien? Claro, señor. Listo, perfecto. Me preocupa es que cuando no preguntan pasan dos cosas, o entendieron todos o no entendieron ninguno. Entonces me preocupa. Bueno, entonces vamos a mirar este segundo ejemplo y con ese terminamos por hoy. Y más bien la otra semana yo creo que nos reunimos varias veces y miramos las cosas una por una para no saturarnos de pronto de información. Entonces mira, ahora cuando el número es pequeño, ¿listo? Cuando el número es pequeño, vamos a hacer la misma mecánica. Vamos a escribir todos los dígitos diferentes de 0. 9, 6, 8, 2 y 1. Vamos a escribir los tres primeros. 9, 6 y con este aplicamos técnicas de redondeo con el tercero. Miro quién está a la derecha del 8. Si el que está a la derecha del 8 es 0, 1, 2, 3 o 4, ese número 8 lo dejo quieto o lo dejo igual, que ese es el caso que aplica en este momento. Pero si ese número que está, el número que está a la derecha del 2, ¿cierto? El que está a la derecha del 2 es 5, 6, 7, 8, 9, ese 8 lo tengo que aumentar en 1, en este caso no fue necesario. Entonces escribo los tres dígitos diferentes de 0, apliqué técnicas de redondeo, ahora coloco la coma después del primer dígito, o sea la coloqué aquí, ¿listo? Y empiezo a contar hacia la coma inicial del número, que es esta que está aquí en color azul, y empiezo a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Este no lo cuento, solo cuento hasta la coma. Conté hacia la izquierda, ¿cuántas veces? 5. Como conté a la izquierda, quiere decir que esto es menos 5.
¿Listo? Y esa es la forma en que yo paso de notación científica a notación decimal. Preguntas, a ver. Profe, otra vez, por favor, que me perdí. Listo, miremos otro ejemplo, ¿sí? O el mismo. O miremos el mismo. El mismo, profe. Listo, Como miremos usted el. quiera, pero Listo, entonces mira, escribimos los números diferentes de 0 que son todos estos 5. Hasta ahí claro que acá los escribí abajo, mira. ¿Sí? De esos 5, Sí, justo ahí. hasta ahí estamos bien. De esos 5 voy a tomar los 3 primeros diferentes de 0, que son el 9, el 6 y el 8. ¿De acuerdo? ¿Mm? Y antes de escribir el 8, miro quién está a la derecha del 8. Si el que está a la derecha del 8 es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, el 8 lo dejo igual. Pero si el que está a la derecha del 8 es un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, ese 8 lo tengo que aumentar en una unidad. Pero no aplica en este caso, porque el que está a la derecha del 8 es un 2, por lo tanto el 8 queda igual. Hasta ahí bien. Ah, sí. Coloco la Sí, coma. sí, señor, ahí lo entiendo. Listo. Coloco la coma después del primer dígito, que el primer dígito es 9. O sea, entre el 9 y el 6. O sea que la coloqué acá, mira. Aquí coloqué la coma, ¿ves? Entre el 9 y el 6. Y empiezo a contar hasta esta coma. Hasta la coma del número inicial. ¿Cuántas posiciones hay? El 9 sería una, este 0, 2. Uno. El primer 0, 2, el segundo 0, 3, el tercer 0, 4 y el cuarto 0, 5 posiciones, hasta la coma, hasta aquí. Este cerito de acá no lo cuento. Como conté 5 posiciones y conté hacia la izquierda, quiere decir que la potencia de 10 es 5, porque son 5 las posiciones que conté, y es menos porque conté a la izquierda, por eso 10 a la menos 5. Ya estaba esperando. Ya, ahora sí ya lo entendí, profe. ¿Listo? Mil gracias. Con gusto. Mil gracias, profe. Muy Con amable. gusto. Entonces mira, vamos a dejar así por hoy, que nos acabó el tiempo, y no, yo creo que los cito el lunes y el martes así, corticos, y más bien vemos de a poquitos, pero que quede claro. Yo creo que entonces, igual yo les confirmo por los grupos, ¿listo? Yo ahorita no voy a tratar de alcanzar ahorita, voy a ver si subo la grabación en algún espacio en internet y les paso el enlace. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, les agradezco la atención, ahí estoy pendiente de cualquier duda, inquietud. ¿Y hay aquí algún estudiante de física 4? Creo que este fin de semana tenemos la segunda tutoría. Bueno, igual por el grupo les informo. Entonces, bueno, por hoy no sería más. Agradecerles a todos, Angie, Brian, bueno, todos los que están conectados. Bueno, estamos en contacto y apenas tengan la información de la grabación se las envío. Bueno, que estén muy bien. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, se cuiden. Muchas gracias.